Universidad del Sur, Facultad de Odontología, Bioética, Donación de órganos. Docente cirujano dentista Eric Escobar Hernández. Integrantes del equipo: Natalie Macedo Díaz, Mariana Guerra Solís, Amairani Samaria Figueroa Ruiz. Introducción. En este tema abordaremos la importancia de la donación de órganos, con el único objetivo de sustituir órganos que ya no funcionan adecuadamente o que las funciones desempeñadas están perdidas, ya que esto tiene la finalidad de salvar la vida. Actualmente nosotros los seres humanos no tenemos una ética relacionada con el tema ya mencionado de igual manera. Influye el tipo de cultura que tenemos como sociedad. Este tema es difícil de abordar debido en que la sociedad existe temor, miedo e inseguridad por el tráfico de órganos en la actualidad. Muchos de nosotros ante la desesperación de buscar un donante recurrimos a ello. Para conocer un poco más del tema abarcaremos puntos importantes sobre ello, que son características del donante, factores que influyen, principios de donación de órganos, entre otros temas. Donante potencial de órganos. En la actualidad es un hecho que los donadores de órganos mejoran la calidad de vida en muchos pacientes. Aunque algunos continúan enfermos, fallecen o deben seguir recibiendo tratamiento de su enfermedad. Sin embargo, ante la escasez de órganos para trasplante, se hace necesario crear un programa óptimo centrado en la detección de los donantes potenciales de órganos y tejidos. El proceso donación-trasplante es largo y complicado. Se inicia con la detección del donante, pues el pilar fundamental para desarrollar con éxito un programa de trasplante de órganos es paralelo a la existencia de un sistema efectivo de generación de órganos. Experiencia de donación en el hospital. El trasplante de órganos y tejidos en la actualidad es una esperanza de vida única que tienen pacientes que padecen de una enfermedad terminal. En una encuesta realizada se analizaron los expedientes clínicos de pacientes con diagnósticos de muerte cerebral que fueron sometidos a una donación de órganos y se obtuvieron los siguientes resultados: 71 órganos y tejidos de 18 donaciones. La edad promedio de los donadores fue de un rango de 5 meses a 57 años. El género fue de 50% masculinos y 50% femeninos. Evolución de la donación de órganos. Después de 4 décadas, el campo de trasplante ha sido impresionante. Sin embargo, la escasez de donantes para trasplante constituye hoy en día el mayor obstáculo para conseguir su desarrollo completo. Aquí se mostrará la evolución de este. Posible donante de órganos. Toda persona que es admitida en el hospital con 8 puntos en menos en la escala de coma de Glasgow, independientemente de la causa que origina el coma. Donante potencial de órganos. Toda persona diagnosticada de muerte encefálica por un examen clínico, una vez descartadas por el equipo de coordinación en una primera valoración, las coordinaciones médicas que implican un riesgo para el receptor. Donante real de órganos. Todo donante potencial que entra al quirófano para proceder a la extracción de al menos un órgano con objeto de ser trasplantado a un receptor. Donante efectivo de órganos. Todo donante real que al menos se ha obtenido y trasplantado un órgano a un receptor. Donante multiorgánico. Donante real que se genera. Donante efectivo del que se extraen e implantan al menos 1 o 2 riñones, más un órgano extrarrenal o bien al menos 2 órganos extrarrenales. Características de los donantes. 3 factores que influyen ante la donación de órganos. La donación de órganos se analiza a partir de 3 factores que influyen y son: influencia de la religión, organización del sistema de información y acercamiento con el donante, formación del personal de los miembros de salud. La Iglesia Católica establece el criterio moral para la adecuada donación y trasplante de órganos. El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble e meritorio, que puede ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provoca directamente la muerte,
aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas. La donación de órganos tiene como relevancia que el injerto hace que mejore la función del organismo. La religión es un factor importante que se involucra ante la donación de órganos, ya que se oponen, pero al tener información sobre el tema muchas personas cambian de opinión. La información adquirida sobre la donación y el donante es de gran importancia, porque de ahí se sabrán los objetivos que debe cumplir cada cierto donante y que el órgano a recibir esté en perfectas condiciones, es decir, sea una donación exitosa, que prolongue una vida duradera. Y el otro factor de gran importancia es la información del personal de salud. Este factor es de gran importancia ya que debemos estar informados y averiguar sobre el personal de salud o donde se realizará la donación. De igual manera es importante saber que quienes llevarán a cabo este proceso quirúrgico debe ser el personal adecuado, profesional y actualizado. Esto permite saber, conocer y tener confianza sobre el acto que se está llevando a cabo. Encuesta de opinión sobre la donación. Se llevó a cabo una encuesta sobre el tema mencionado debido a que en México se realizó el primer trasplante en el año 1963. Esto hizo que la población demostrara su actitud negativa debido a la falta de información, ya que entre otros países como España se realizaba esto. El objetivo era medir la actitud que presentaba la población. La encuesta constaba de los datos que conocemos como nombre, edad, sexo, etc. Pero los puntos a tratar más importantes en la encuesta fueron los siguientes que son: conocimiento del problema, actitudes hacia el proceso de donación, acciones personales realizadas. La encuesta se llevó a cabo en personal de enfermería, pacientes, en familiares, es decir, en población en general. Los resultados que se dieron a conocer es que el 99% de la población estaría dispuesta a donar sus órganos después de la muerte. Un 65% solo donaría a sus familiares. 73% donaría sus órganos y también donaría los de su familia. Los resultados fueron que el 60% de la población estaría dispuesta a donarlo, pero no cabe mencionar que la falta de información es la que lleva a que la población tenga una actitud negativa sobre la donación de órganos. Obtención y adjudición de órganos. Para obtener un órgano se puede realizar a través de personas vivas o personas muertas, ofreciéndose gratuitos o por un valor monetario. Para un donante voluntario y gratuito debe reunir lo siguiente: debe ser personal, debe tener libertad absoluta, debe ser formal, es un conocimiento no necesariamente eficaz, tener más de 18 años y menos de 60, buena salud tanto física como mental. Obtención de adjudicación de órganos post-mortem. En este caso, la integridad física es un obstáculo. Hay tres posibilidades en cuanto a los derechos del donante fallecido: derecho de propiedad completo, derecho de donar, sin derecho en absoluto a la persona como a los familiares. Perspectiva ética en la donación de órganos. Consideraciones éticas en el trasplante de órganos. Los trasplantes plantean múltiples cuestiones sobre el significado de la muerte, la constitución de la identidad humana, las fronteras entre los individuos y entre las especies, las diferencias entre la naturaleza y cultura, el tipo de ciencia biológica y médica que nuestra sociedad desarrolla, etc. Los trasplantes nos dicen mucho sobre nosotros mismos, porque revelan valores culturales que asignamos al cuerpo y a su vez nos descubren nuevos terrenos sobre los que reflexionar para entender los límites que definen los lazos sociales. Muchos han sido los retos científicos, técnicos y éticos a los que se han tenido que dar respuesta para llegar a la situación actual del trasplante. Y muchos siguen siendo los retos hoy y de cara al futuro. Trasplante de órganos de donante vivo. Se pueden distinguir tres tipos teóricos de donación de vivo. 1. La donación dirigida a un ser querido. 2. La donación no dirigida, en el que el donante dona un órgano a un conjunto general de enfermos que está en la espera de un órgano para trasplante. Y 3. La donación dirigida a un extraño, por la que el donante elige donar a una persona concreta con la que no tiene ninguna conexión emocional previa. Cada tipo de estas donaciones provoca distintas preocupaciones éticas. En la donación dirigida a un ser querido surgen dudas sobre la presión familiar y emocional a la que el donante puede estar sometido. La donación no dirigida evoca problemas distintos: el altruismo radical,
del donante en estos casos exige un análisis muy escrupuloso para poder discernir si el donante es competente psicológicamente, si busca llamar la atención o si intenta compensar ideas depresivas o negativas respecto de sí mismo, etc. Los casos de donación dirigida a un extraño provocan las mismas preguntas, además de la preocupación por posibles pagos al donante y de la duda sobre la moralidad de la alteración que provoca en el orden de las listas de espera en la que están los pacientes necesitados de ese órgano. Lo más preocupante de la donación de vivo no es la libertad de decisión, sino la posibilidad de provocar un daño a una persona sana, el donante, porque no parece moralmente adecuado salvar vidas a costa de poner las de otros en riesgo, ni aceptar ideología social o una sociedad que afirme a ultranza que nada es más importante que la preservación de la vida y la eliminación del sufrimiento, por muy hermoso que estos objetivos sean. 9 principios de la donación de órganos. Principio número 1. Los órganos de personas fallecidas pueden ser retirados con el propósito de trasplante si se obtiene cualquier consentimiento requerido por la ley. Si no hay ninguna razón para creer que la persona fallecida se opuso a tal retiro, en la ausencia de cualquier consentimiento formal expresado durante toda la vida de la persona. Principio número 2. Los médicos que determinan que se ha producido la muerte de un donador potencial no deben estar directamente implicados en el retiro de órganos de los donadores y los procedimientos de trasplante subsecuente o ser responsable del cuidado de los destinatarios potenciales de estos órganos. Principio número 3. Los órganos para trasplante deben tomarse preferentemente de personas fallecidas. Sin embargo, personas adultas vivas pueden donar órganos, pero en general esos donadores deben estar genéticamente relacionados a los receptores. Pueden haber excepciones en el caso de trasplante de médula ósea y otros tejidos con capacidad de regeneración aceptable. Un órgano puede tomarse de un donador adulto con el fin de trasplante, si éste da su libre consentimiento. El donador debe estar libre de cualquier influencia y presiones indebidas, y suficientemente informado para poder comprender y sopesar los riesgos, beneficios y consecuencias del consentimiento. Principio número 4. Ningún órgano debe extraerse del cuerpo de un menor en vida con el fin del trasplante. Pueden haber excepciones en la legislación nacional en el caso de tejidos con capacidad de regeneración. Principio número 5. El cuerpo humano y sus partes no pueden ser objeto de transacciones comerciales. Por consiguiente, dar o recibir el pago, incluyendo cualquier otra compensación o recompensa de órganos, debe prohibirse. Principio número 6. Deben prohibirse el publicitar la necesidad o la disponibilidad de órganos con el fin de ofrecer o buscar pagos por ellos. Principio número 7. Debe prohibirse a los médicos y otros profesionales de salud a participar en el procedimiento de trasplantes de órganos si tienen razones para creer que los órganos han sido objeto de transacciones comerciales. Principio número 8. Debe prohibirse a cualquier persona o institución involucradas en procedimientos de trasplante de órgano el recibir cualquier pago que exceda una cuota justificable por los servicios prestados. Principio número 9. A la luz de los principios de justicia y equidad, los órganos donados deben hacerse disponibles para pacientes sobre la base de su necesidad médica y nunca sobre otras consideraciones como las financieras. Primer donador de órganos, Ronald Herrick. Ronald Lee Herrick, el hombre que hizo historia en 1954 cuando donó uno de sus riñones a su hermano gemelo. Su trasplante fue el primero de órganos con éxito en el mundo, dando a su hermano gemelo Richard 8 años más de vida. La cirugía de trasplante se realizó en lo que hoy es el Hospital Brigham de Boston y fue llevada a cabo por el cirujano Joseph Murray, quien recibió el premio Nobel. El procedimiento marcó el comienzo de una nueva era para la medicina. Ronald Herrick no tuvo ninguna duda, la salud de su hermano gemelo, Richard, que a los 23 años estaba muriendo de una nefritis crónica, era lo primero. Por eso, cuando supo que si le donaba un riñón podía salvarle la vida, no lo pensó dos veces. Pero había un problema, nunca antes había realizado con eficacia un trasplante de este tipo. Pese al riesgo que entrañaba la operación, el Dr. Joseph Murray
asumió el reto y los 3 hombres se convirtieron en los protagonistas del primer trasplante de riñón en la historia. Fue el 23 de diciembre de 1954, hace justo 50 años, cuando en el hospital Peter Ben Brigham de Boston, Estados Unidos, en la actualidad el Hospital de Mujeres Brigham, el Dr. Murray escribía una de las páginas más importantes para el futuro de la medicina al trasplantar con éxito un riñón a Richard Herrick. Primer donador de corazón. El primer trasplante de corazón realizado en América Latina lo ejecutó el mexicano Rubén Argüello Sánchez, hace 28 años en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. A las 16 horas con 30 minutos, el señor Fernando Tafoya Chávez, de 45 años, fue el más adecuado para recibir el órgano. Primer donador de órganos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue un niño de 7 años con padecimiento congénito de hidrocefalia y 10 días después lo diagnosticaron con muerte cerebral, y los padres, como acción voluntaria y altruista, desearon donar los órganos del menor, tales como riñón, corazón, córneas, pulmones e hígado. Los padres, que prefirieron omitir sus nombres de religión cristiana, argumentaron su voluntad de donar los órganos de su hijo bajo el segundo mandamiento de Dios, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los principales órganos donantes son los internos, que son riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, hueso y médula ósea, como también las córneas. Como conclusión, la falta de cultura que se tiene con el tema de donación de órganos trae como consecuencia que exista la escasez de donación y por ende el tráfico de órganos se expande. Durante el desarrollo del tema conocimos la importancia y beneficios que podemos obtener al ser donadores. Dentro de la investigación se mencionan puntos que son de suma importancia conocer, con la finalidad de informar y concientizar a la sociedad. Cada día se hace más necesaria la disponibilidad de órganos para trasplantes y mucha gente no está enterada de lo importante que es donar sus órganos para poder dar vida o prolongar la vida de otras personas. Diversas instituciones hoy en día han colaborado para incrementar el número de donantes. Sin embargo, todavía existe un inadecuado número de personas que donan órganos comparado con la gran demanda. Como punto de vista del equipo, creemos que la donación de órganos es un acto de humanidad para las personas que lo necesitan, porque con un solo cuerpo que haya autorizado su donación, no solo se salva una vida, pueden salvarse varias, y que la calidad de vida del paciente mejore en el futuro, de igual manera prolongándole la vida a muchas personas.